Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, hoy como todos los viernes, hoy nos toca y hoy se va a emparejar mi querido amigo Sergio Abarca porque no le ha tocado. Entonces va a empezar a repartir vales, a ver, para que le empiece a tocar en orden. No quiere no quiere que obviamente se le vaya todo de golpe, porque está la cosa muy complicada. Bien, pues hoy como todos los viernes, hoy toca su programa, nuestro programa Debate Fiscal, y obviamente le damos la más cordial regreso a mi querido Sergio Abarca, que estuvo delicado de salud con él. Le dio, como dijo mi nieto, le dio el virus, pero ya está bien, afortunadamente. Ahora sí le puedo decir que mala hierba nunca muere, lo cual me da muchísimo gusto. Sergio, bienvenido, amigo. Gracias a todos ustedes y muy buenos días y adelante. Ok, bien, también mi querido doctor Carlos Burgoa. ¿Cómo estás, Carlos? Todo bien y muy contento de que ya nos acompaña Sergio y desde luego que todos nos están viendo. Ok, y bueno, no podría faltar, por supuesto, Pacho Francisco Martínez Ibáñez. Mi querido Francisco, ¿cómo estás, man? Muy bien, mi querido maestro. Sergio, bien llegado. Entiendo que bienvenido ahorita no es tan fácil, pero bueno, inténtalo. Fíjate que me gusta platicar a veces con Pancho porque ha vivido tantas cosas y le pasan tantas cosas. ¿Sí? Recordar es volver a vivir, dirías. Sí, ya empieza, oye, ya voy llegando, ¿no? O sea, y cosas así por el estilo, ¿no? Bien, bueno, pues el programa de ahora resultó un poquito, con un poco de polémica, porque nos platica Francisco Javier Martínez Ibáñez que quería que platicáramos de la Cuca, la Cufín, en el cierre. Y cuando empezamos a platicar con Carlos, le dice, oye, pues este cuate, que ya le dijimos que no tome eso que está tomando en las mañanas, ni que fume nada. Y regresando a la llamada, pues vimos, Francisco, que tenemos el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, de obviamente todas las obligaciones que traen todos los accionistas, del 26 la responsabilidad solidaria y las modificaciones en lo que es el Código Fiscal de la Federación, de lo que es la contabilidad, y todo eso va alrededor de esto. Pues bien, Francisco Martínez Ibáñez, póngase el primer tiro para que empecemos a platicar del mismo. Excelente, vamos a hablar de Cuca. Como ustedes saben, Cuca es refugio. Refugio se le puede aplicar al hombre y también a la mujer. Saludos a mi amigo Cuco. Y bueno, es un nombre que se ha utilizado bastante, no solo en el mundo de los contadores, también hay abogados que se llaman refugio. Y yo sí creo que todos conocemos a una Cuca o a un Cuco. Tú, mi querido maestro, ¿qué onda? No, nada más todos lo conocemos. Lo que pasa es que es la cuenta de capital de aportación. En la parte fiscal, sí, la parte fiscal. Sí. Claro, yo lo único que conozco. Y es muy importante también porque va incluido la cuenta de capital de aportación por acción, que es a cada uno de los accionistas, que le hemos llamado la Cuquita. A ver, entonces, la cucaracha es otra, mi querido maestro. No, Cuquita. Sí. Cuquita. Aquí yo le suplico a nuestros amigos nos perdonen, Pancho, por más reprimendas que hacemos, no logramos educarlo, tanto que hemos pagado en su educación. Carlos y yo le hemos hasta becado. Pero bueno, la cuenta de capital de aportación es la que usa la sociedad, y importantísima, la cuenta de capital de aportación por acción es la que tiene cada uno de los socios o accionistas para hacer cualquier movimiento de venta de acciones, de adquisición de acciones, etcétera, etcétera. Y obviamente la parte contable, que es tan importante, y el libro, ¿no, mi querido Sergio Abarca? Sí, mira, porque hablar de cuenta de capital de aportación, como lo tenemos de tema desde el punto de vista contable y desde el punto de vista fiscal, creo que aquí no es únicamente hablar de Cuca,
cuenta de capital de aportación, su determinación de acuerdo con lo que sería la ley de renta, porque a final de cuentas es un elemento que está para el efecto del cierre, tanto requiere una revisión o comprobación que se supone debería estar de acuerdo con el control interno en lo que serían los libros de accionistas, registro de accionistas, o sea, el soporte que debe tener esta cuenta de capital de aportación y en su caso los incrementos o disminuciones que hayan hecho los accionistas. Eso es por una parte. Ahora, desde el punto de vista fiscal, pues es una obligación que tenemos que cumplir. Aparte, adicionales a las que tenemos o están en el artículo, si no me recuerdo, 76 de la ley de impuesto a la renta. Perdón, Sergio. Dime. Perdón, Sergio, aquí tú dices KUKA es una cuenta contable o fiscal. Es una cuenta fiscal, ¿eh? En el mundo contable la KUKA no existe, salvo que la contadora se llame refugio, pero la cuenta de capital de aportación en el mundo fiscal, digamos, en el mundo contable no tiene nada que ver, salvo tu mejor opinión. Lo que estás comentando es cierto, Javier, pero estás muy estricto ahí en el concepto, porque a final de cuentas es un papel de trabajo que tú utilizas, que tú determinas, y como tal se formaría parte de la contabilidad. No sé si estás tú de acuerdo. Entonces, no seas payaso, no, ya te saliste por cosa, como Messi, pero no, o sea, digo, entiendo la parte, y cuando digo contable, porque el tema que tenemos es cuenta de capital, la KUKA, para efectos del cierre contable y fiscal. Entonces, hablar de KUKA como tal, cuenta de capital, yo considero que es efectivamente, y tienes toda la razón en la posición de decir, es una cuenta que existe como tal únicamente para efectos fiscales, pero al estar, yo lo estoy relacionando únicamente para hacer la aclaración de que al ser un papel de trabajo y todo lo que hacemos está formando parte de lo que sería la contabilidad. Esa sería únicamente la acotación a lo que tú estás comentando. ¿Ok? No sé si estás de acuerdo ahora tú. Sí, no, yo siempre estoy de acuerdo, mi querido Sergio. Sí, el tema es, mira, al último, la KUKA, la cuenta de capital actualizado, es un concepto fiscal de la lana que metimos los socios a la empresa o de los dividendos que ya pagaron impuestos y de alguna forma pueden formar parte también de esta KUKA. Pero al último, yo como socio de una empresa, si aporto dinero, ese dinero después me lo puedo llevar porque forma parte de la cuenta de capital actualizado, o sea, es mi dinero que me estoy llevando. Y en la cuenta de capital social puede haber muchas cosas que no necesariamente es dinero que yo aporté, puede haber utilidades que se capitalizaron, puede haber un sinfín de cosas que se han incluido respetando las normas de información financiera. Entonces, el capital social generalmente difiere ampliamente de la cuenta de capital de aportación actualizado. Pero además también del capital contable, ¿no? ¿Qué requisitos, Carlos, deben de tener para poder yo aportar o para poder garantizar el que yo sea parte de una sociedad? ¿Qué debemos de cumplir? Desde el punto de vista legal, por supuesto. Claro, bueno, lo que pasa es que todo el mundo cuando crea una sociedad dicen que el capital está suscrito, pero aquí la clave es que esté suscrito y esté pagado, porque luego muchas veces eso puede ser una inconveniencia. Yo he visto cómo en la práctica se juega mucho con el futuro aumento de capital, precisamente porque no forma parte de esta KUKA. Y muchos otros aspectos que también pueden andar ahí rondando, un tanto quizás no tan extremos, pero por ejemplo cuando se dan bienes a las sociedades. Entonces, de alguna manera, más allá de si constituyen una enajenación o no, que sabemos que sí lo hace, entonces todos estos elementos son muy importantes. A mí me llama la atención, por adelantarme quizás un poco a las ideas, cuando la gente vende sus empresas, me ha tocado ver que les pagan las acciones y volteamos a ver cómo está la empresa y traía pérdida, pero pérdida contable, ni siquiera fiscal. Y uno dice, ¿cómo? O sea, legalmente se supone que cuando la empresa pierde capital, pues le tienen que inyectar los socios otra vez y volvemos al tema. Como bien lo decía Javier,
Una cosa es el capital social y otra cosa es la cuca, ¿no? Entonces, bajo esta temática, la gente juega con esas ideas y yo puedo verlo pues, con empresarios que son de alguna forma aparentemente respetados, ¿no? Entonces, ¿cómo a veces, pese a que lo señala la ley, de alguna manera no tiene el tratamiento en la práctica? Pero es muy importante que esté suscrito y pagado. Fíjate que lo que estás diciendo es muy importante por lo siguiente. Yo he visto operaciones de inmobiliarias que no coincide el valor de la acción, que es un capital de aportación, con el valor de los inmuebles, cuando lo que vale la sociedad es el valor de los inmuebles. Y es un verdadero problema porque obviamente lo que se debe de evaluar ahí en este caso de las acciones del capital de aportación es el valor de la sociedad, ya sea desde el punto de vista obviamente de nombre, que también tiene que ver cómo se calcula también, de obviamente las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y a qué se dedica, porque si yo me dedico, por ejemplo, a como Mercado Libre, que el valor de Mercado Libre es pues todo lo que tiene de teléfonos y de tarjetas y de todo lo que tiene de sus clientes, así como los inmuebles. ¿Tú qué consideras, Carlos, cómo se debe de evaluar? Y obviamente después veríamos a Sergio la evaluación, ¿de acuerdo? ¿Qué consideras tú ahí desde el punto de vista legal? Para el valor de las acciones. Sí. Bueno, es mucho lo que estamos aquí platicando, que es el capital social, y otra cosa es la cuenta que hablamos, pues la cuca. Desde luego una sociedad, en el punto que tú señalas, el valor de su nombre mismo, tendríamos que entrar al tema de lo que es las marcas y hasta los nombres, ¿no? Comerciales. Ambos pueden ser motivo de avalúos y desde luego esto generalmente lo lleva a cabo un corredor. Y dependiendo de qué tan aviada es la sociedad, pudiera tener un gran valor o un valor menos alto. ¿De qué depende todo esto? Pues del comportamiento en el mercado y muchos otros elementos que podríamos ver dentro de lo que es la zona en la que él compite. Pero lo más importante es que tiene que estar en un avalúo, porque no vale con que yo lo diga. Y lo más importante, las marcas son intangibles. Bajo esa lógica, podríamos pensar infinidad de ideas. Hay gente que va a tener estas marcas como una forma de activos y hay gente que las renta. Y anteriormente se buscaba mucho dar en garantía al fisco. Hasta que 2021 dijo, saben que ya se acabó y esto no entra. Pero entonces mucho de lo que tú comentabas, el valor de una sociedad que tuviera por nombre es porque la marca está registrada o el nombre comercial. Para esta lógica, pues estamos pensando en conceptos como Coca-Cola, por ejemplo, que por sí mismos pues ya tienen un nombre y me puedo seguir con otros que están aviados. Si estos forman o no parte dentro de todo lo que estamos manejando, si están aportados o no, y dependiendo de quién sea el titular, ese es uno de los puntos que podríamos empezar a sumar. Pues, bueno. Ahora, ¿cómo evaluarla, Francisco, Sergio? ¿Cómo evaluar esa situación? Igual pongo un pequeño ejemplo, a ver si logro que te meta el tema lo más sencillo posible. Vamos a suponer que nosotros hacemos ahorita una sociedad anónima y cada uno de nosotros aporta 100,000 pesos, el capital social sería de 400,000 pesos. Decidimos después sacar otras acciones por otros 400,000 pesos, pero de valor nominal, que tienen un valor comercial ya no de 400, sino de 600,000. Entonces ya una acción ya no vale un peso, vale 1.50. Y entonces vamos a meter otros 400,000 de capital social nominal y 200,000 de algo que se llama prima en suscripción de acciones. Entonces, ya le metimos un capital social de 800,000 nominal y una prima en suscripción de acciones de 200,000. Eso funciona comúnmente así. O sea,
ya nosotros tenemos dos conceptos en el capital, pero los dos juegan en la cuca porque los dos es dinero que nosotros metimos. Si después decidimos que tenemos utilidades y que las vamos a capitalizar, oye, hay otro millón de utilidades, vamos a capitalizarla. Ok, ya el capital ya no va a ser el nominal de 800,000, sino que va a ser ahora de 1,800,000. Pero el capital contable, perdón, el capital social de la contabilidad sería de 1,800,000, pero para efectos de cuca, como no se metió dinero, siguen siendo solo el capital social que se metió de dinero, más la prima en suscripción de acciones. No, sí está cabrón que quede fácil la explicación, pero bueno. No, pero fíjate, sí, perdón, Sergio. Sí, yo nada más esa parte, no sé si estén de acuerdo, porque al final de cuentas estamos hablando del concepto, y al final de cuentas también hablar de cuenta de capital de aportación, tenemos normas de información financiera, tenemos Ley General de Sociedades Mercantiles, es un título como tal. Hay bastantes elementos para efecto del cierre, pero hablarlo, yo no sé, yo lo pudiera expresar así, que la cuenta de capital de aportación es el valor actualizado de las aportaciones hechas a lo que sería la sociedad, de esas aportaciones, excepto cualquier concepto diferente que corresponda a lo que sería el capital contable, que no corresponda a capital social. Creo que esa parte, tal vez como lo estoy explicando, no está muy clara, pero entendamos ahí en ese punto que para efectos prácticos la cuenta de capital de aportación, como tal dice, es lo que tú aportaste, pero al estarlo aportando, que sea una aportación que hace directamente el socio accionista de su bolsillo y no que sea de un concepto diferente y que ese concepto provenga del capital contable, de cualquier concepto, exceptuando lo que sería, por supuesto, el capital social. No sé si eso sería un poco más preciso en este sentido y que a final de cuentas la importancia que tiene en este momento, ya que estamos hablando de lo que es la declaración anual, es que no es únicamente una hoja de papel y hacer cálculos como actualizarlos y cuestiones de este tipo. Yo creo que en este momento, para efecto de lo que sería el cierre, sería, ver la parte técnica de la determinación, uno. El otro punto que por supuesto se lo comentaba Carlos, que ese es básico, que se debe de tener efectivamente la integración de las aportaciones. Esto quiere decir que corrobores, verifiques, revises que efectivamente ese dinero fue aportado. ¿Eso qué implica? Verificarlo con la entrada de efectivo a lo que sería bancos. Aquí vendría un poco el problema según la antigüedad. Entonces ese sería un punto importante que necesitaríamos nosotros de entrada tenerlo presente. Dos, que efectivamente eso esté con lo que sería coincida con, independientemente que son con cuestiones, el CUCA, que es la parte fiscal, pues por supuesto debe de coincidir con lo que tenemos en la parte del libro de registro de accionistas y en esa acta de asamblea de accionistas. Este sería mi comentario al respecto. No sé qué opinas tú, Jesús. Fíjate que Pancho dio un concepto que yo pienso que no sería aplicable, que es la prima en colocación de acciones, porque pues es igual la prima en colocación de acciones, al fin y al cabo es una aportación, y que además juega para cuando yo enajeno mis acciones o para recibir utilidades. Lo que yo puedo modificar es que con relación a esa prima es también un aumento de capital y poner diferentes tipos de acciones. Acciones preferentes, que podrían ser algunas, ¿sí? Esas que durante 3 años puede dar un interés para efectos de, obviamente, de la Ley General de Sociedades Mercantiles del 9% hasta el 9% y por no más de 3 años. Aunque realmente la prima en colocación de acciones, yo la sería más útil en el caso de que fuéramos 3 socios y, por ejemplo, quisiera entrar Francisco. Y entonces, al entrar Francisco y quiere entrar en igualdad de circunstancias, entonces tendríamos que evaluar, porque nosotros ya tenemos utilidades
ya tenemos cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventario, o sea, ya está funcionando. Para que pueda entrar Francisco en igualdad de circunstancias, pues tenemos que meterlo vamos a ponerle en una acción, igual que la que tenemos nosotros, del valor que sea, una acción. Él tendría que entrar con una acción y tenía que entrarle con una prima. Una hermana no, porque... Sí, una hermana no, porque está muy feo él y ya me imagino. Entonces, una prima en colocación de acciones. Fíjense la importancia. Entra con la prima en colocación de acciones, que sería, vamos a ponerle 300, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa prima? Si nosotros esa prima, al momento de hacer el acta, no decimos que vamos a repartir utilidades, fíjense, que vamos a repartir utilidades, ¿y qué nos vamos a repartir? La parte de la prima con la que entró Francisco, porque si la dejamos ahí adentro, forma parte ya entre los 4. Ya sería una parte de él cuando no le corresponde, sino es la parte en la cual nosotros trabajamos, que es cuando podría yo ver la prima en colocación de acciones y cuál sería el movimiento de poderlo hacer. Ahora, acciones de las acciones de los que entran originalmente y las acciones que son de los que entran en forma posterior, o las acciones que son en forma posterior, pues nada más tendríamos que hacer la diferencia. Yo realmente la prima en colocación de acciones para nosotros mismos, yo no la consideraría lo más adecuado, ¿sí? No, pero... Dime. Perdón, ahí, mi querido maestro, a ver, todavía, a ver si logramos verlo todavía más sencillo. Yo tengo una... Oye, ¿no nos vamos a corte? Ya nomás, rapidísimo, mi querido maestro, ya ve que yo no me tardo mucho. Pues entonces ya. Vamos a corte y dice, hay lugares donde me premian por llegar primero, pues aquí no, cabrón. Bueno, vamos a corte y regresamos. Gracias. Bien, regresamos del corte y antes de que agarre el micrófono mi querido amigo Pancho, nos manda a saludar y vamos a saludar a los que nos saludan, por supuesto, es para ellos el programa. Edwin Álvarez Espinosa, Alegría de Lat, saludos a Sergio Abarca, gusto de verlo. ¿Qué pasó con esa alegría, Sergio? ¿Ya lo saben en tu casa? Bien. El viernes en Relax, dice Alegría de Lat, el viernes en Relax. Javier Hernández, saludos, super mega, ultra dios del derecho en el país, doctor Carlos Burgoa. No. Y ahorita les digo a mis hijos que me hablen y que me digan algo, espero que sea algo que valga la pena. Javier Hernández, saludos al super otra vez. Onica Martínez, buenos días, maestros. Saludos. Señor, está ejerciendo su derecho de succión. Sí. Ok. Guadalupe B. Conde, feliz regreso, mi amigo el Conta Sergio. No, por supuesto, estamos muy contentos de esta situación. Y estamos platicando ahorita en el corte algunas situaciones que son muy importantes, pero antes de ver eso que tú estás marcando, Carlos, si me permites que regresarle el micrófono a Francisco, porque si no le va a dar hipo. A ver, Francisco. Gracias, mi querido maestro. A ver, va de nuevo el ejemplo. Creamos una empresa, a ver, con 400,000 pesos de capital social. Cada uno de nosotros pone 100,000 pesos. Y tenemos una acción que tiene un valor nominal de 1,000 pesos y es el valor comercial también de 1,000 pesos. O sea, en ese momento la acción vale en el mercado 1,000 pesos y aparte tiene el valor nominal de 1,000 pesos. Ahí valdrá la pena hacer la aclaración. Si de repente yo no tengo dinero y no suscribo mis 100,000 pesos, dentro del capital contable debe establecerse que hay un capital social de 400,000 pesos, pero restarse de un capital suscrito no pagado de 100,000 pesos. Y para la CUCA solo va a jugar el capital suscrito pagado. Posteriormente, las acciones
ya tienen un diferencial, tienen un valor comercial diferente al valor nominal. En ese momento, si decidimos hacer un aumento de capital, independientemente de qué accionistas entras, vamos a decir, oye, ya las acciones no valen 1,000 pesos, valen 1,500. Entonces, tú, mi querido maestro, llegas y compras una acción de 1,500 pesos, pero la acción dice 1,000 pesos, tiene valor nominal de 1,000 pesos. Sí, se va a contabilizar como capital social 1,000 pesos y como prima en suscripción de acciones los otros 500. Para efectos de la CUCA juegan las aportaciones más las suscripciones, más las primas en suscripción de acciones. Para ti como persona física, tú tienes un costo de las acciones de lo que pagaste en la primera ocasión y en la segunda ocasión. O sea, ya visto desde el accionista y visto de lo que pasó en la empresa. Entonces tenemos que ver que en la empresa esté muy claro lo del capital suscrito y no pagado, lo del capital pagado, lo de la prima en suscripción de acciones. Lo que hasta este momento no juega para CUCA es el capital suscrito no pagado. Va a jugar hasta el momento en que se pague. Por eso es que al momento en que dice Sergio, el papel de trabajo es importante, sí, porque puede tener muchos escalones. Es muy probable que el capital que debimos haber aportado en algún momento lo aportamos en muchos momentos y hasta que va entrando la lana se va poniendo como fecha para que después se vaya actualizando. Ahora, fíjate, es muy importante lo que estás diciendo por lo siguiente. Recordamos que el capital suscrito no pagado, si transcurre un año, automáticamente hay obligación de hacer una disminución de capital. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no entró el capital. ¿De acuerdo? Entonces, hecha esa aclaración, tenemos otra forma de obtener dinero de la sociedad que estaba platicando Carlos en el recreo, como dice por ahí, sí, a la hora del corte, que son la obligación de emitir otro tipo de documentos, Carlos, sí, para poder capitalizar o para poder capitalizarse con ciertos derechos y obligaciones, ¿no? Que se levanta un acta. ¿Cuáles son, Carlos? Bueno, lo que pasa es que hay la posibilidad de emitir obligaciones, que incluso está previsto en el artículo 140 de la ley del ISR y habla de los obligacionistas. Así como hay asambleas de socios, hay asambleas de obligacionistas. Pero las obligaciones no son tan sencillas. Se emiten para capitalizarse, como bien lo dices, sin la necesidad de hacer más socios, pero aquí la clave está en que estas personas no lo van a hacer de manera directa, tienen que ser a través del sistema financiero. Y otra restricción es que la empresa no puede emitir obligaciones con un valor superior a su capital. Y ahí es donde estamos atentos, ¿no? El capital en libros es distinto del que esté el capital en la bolsa. Entonces ahí es en donde estamos muy, muy atentos con la diferencia que se comentaba al inicio con Javier, con Sergio. Y si yo al final del día resulta que no pago o decido convertir esas obligaciones en acciones, ahí es donde viene el tema. Y debemos estar muy atentos porque también trastoca otro punto importante. ¿Qué tipo de capital es al que se va, al fijo o al variable? Y con eso ya tenemos para divertirnos mucho tiempo. Claro, y además recordemos que esas obligaciones dan un rendimiento que para efectos obviamente civiles y mercantiles es un interés, pero para efectos fiscales es un dividendo. Entonces, de ahí tenemos que la persona moral o la persona física o persona moral socio va a recibir un dinero que no es interés para efectos contables y dividendo para efectos fiscales, con el mismo procedimiento que estabas marcando, que es un solo artículo de esto de las obligaciones. Estas obligaciones que son aparte dentro del, pues obviamente del acuerdo de emitir obligaciones, está también el porcentaje que va a convertirse en acciones que tienen que guardarse en tesorería
y que obviamente tienen un tiempo de poder decidir. Yo me acuerdo muy bien, allá en el año de los 94, que hubo un gran problema cuando entró Zedillo y salió Salinas de Gortari, con relación a que Zedillo no aceptó esas modificaciones que querían, y hubo un gran problema. Muchos de los bancos quedaron con grandes problemas. Había un banco en especial, sí, en donde obviamente había gente que emitía las acciones, y en aquel entonces los intereses eran muy, muy grandes, muy altos, y vamos a suponer que yo era el encargado de mover las obligaciones, y ustedes tres me decían, tú muévele para que me den el mayor interés. Llegaba a haber intereses del 5, 6, 7 mensuales, estábamos hablando muy fuerte. Resulta que cuando vino el truene, yo, que estaba amañado con los del banco, convertí las obligaciones de los accionistas, de las inversionistas, las convertí en acciones. Y cuando vino el truene y lo trajeron al territorio nacional para que diera la cara de todo lo que había defraudado, resulta que no tuvo problema, porque dijo, miren, lo que tengo son socios. Esas obligaciones aquí están firmados, que se convirtieron en accionistas. Perdimos todos. Lo que dice Carlos, que hay que tener muchísimo cuidado, se puede prestar, lo que comentabas, Carlos, al lavado de dinero, ¿no? Y se presta y se da infinidad de veces. Aquí el inconveniente está en que estas obligaciones pueden ser tanto la salvación como la ruina de una empresa. Recientemente el hipódromo andaba sufriendo esa situación porque los que habían adquirido pues, eran de corte español, y los españoles andaban que les urgía ya porque esto se pudiera hacer propiamente ya el motivo de acciones. Y así como eso hay muchas formas, pero ahí está el tema. Si no se tiene la precisión, de alguna manera pues pudiera ser lavado de dinero. Quizás se pudiera temperar en lo que estamos hablando de que las obligaciones se deben colocar a través del sistema financiero. Pero curioso, cuando alguien se interesa por las obligaciones, resulta que ya no hay y ya todas se colocaron. Sí, hasta el Cruz Azul se perdió, ¿no? Dicen, entonces, pues ahí es donde se vuelve una situación bastante complicada, y la Cuca se quedó mirando nada más, porque no es sino hasta que la llevan a un capital, hasta entonces pudiera hacer una aportación. Hasta que realmente se hace el acta donde se convierten esas obligaciones en acciones, ¿no? Pero es mediante la invitación o mediante la aceptación de, obviamente, los obligacionistas, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que puede variar, ¿no? Sí, si nos vamos a la fotografía del balance general, tenemos un activo, un pasivo y un capital contable. Entonces, las obligaciones dentro del pasivo, esas son obligaciones que tenemos como empresa. Pero una vez que las capitalizamos o las convertimos en acciones, pues ya ellos ya son dueños. O sea, ya no pueden reclamarme como si fueran terceros porque ya son de casa. Entonces ahí fue una buena jugada la que mencionas, mi querido maestro. Aquí es muy importante una partida que son las aportaciones para futuros aumentos de capital. Para efectos contables, la coloco dentro del capital contable, pero para efectos fiscales no es capital, es una deuda y genera ganancia inflacionaria. O sea, ahí tenemos una diferencia muy importante, porque en tanto no haya una acta en la que se haya protocolizado, en el caso de las actas de asamblea que se llevan ante notario por aumentos de capital, hasta ese momento no puedo decir que ya se tiene un capital aumentado, y por tanto tendría el problema de que no jugarían para Cuca, pero sí jugarían para ganancia inflacionaria. En lugar de que tuviera un beneficio para los accionistas, tendría un problema de ingreso acumulable para la empresa. Y estos son problemas comunes cuando no se hicieron las capitalizaciones o las
actas de asamblea con las capitalizaciones. Bueno, es que eso de lo futuro aumento de capital es todo un show, ¿eh? Claro. Se supone que el boletín C11, no se supone, el boletín C11 dice que si la aportación, bueno, no es aportación, el futuro aumento de capital se lleva ante notario, pues aquello de la fecha cierta hoy en día es más que evidente, y lo juran que no va a regresar el dinero. En esa lógica pareciera que no es deuda conforme al 46 de la ley del ISR y por lo mismo tampoco tiene que jugar al ajuste anual por inflación. Y entonces ahí me queda la duda de que si la empresa lo registra como un pasivo, pues el mismo SAT le dirá, oye, pues estoy de acuerdo, boletín C11, notario y todo, pero pues tú mismo te estás haciendo el harakiri, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros estamos atentos y viene el tema más complicado. ¿Se refiere a futuros aumentos de capital de los que ya son socios o se refiere a futuros aumentos de capital de los que quieren ser? Y ahí es donde uno dice, pues creo que la navaja de Hoffman del economista sería más que evidente, pues es de los que ya son socios. Para cuando llegue alguien a hacer futuros aumentos de capital de los que quieren ser, pues como que empieza a oler a lavado de dinero otra vez, ¿no? Pero todo un tema y la cuca nada más mirando. A lo que voy es, así como toda la dinámica tributaria implica no caer en la casilla del gravamen o no caer en la casilla del ingreso, porque si no me hace pagar, la cuca pues, la tienen bailando el jarabe tapatío mientras que no recogen el sombrero. Entonces es una y otra y otra. Si yo quiero evitarme el 10% de retención con el 2014 que surgió de la 140 de ISR, pues lo mismo dice la cuca, ¿no? Mientras sea una reinversión, pues tampoco llega a pegar. Y ahí estamos. Sí, fíjate que todo eso que estás diciendo, obviamente que la autoridad de repente dice pues que se haga esto y no se pone a ver todo lo que va realmente alrededor de lo que estamos tomando, que va dentro del capital contable, vamos a decirlo, pero que se tiene que tomar en cuenta, pero sin embargo su presentación está en una cuenta acreedora. Entonces yo creo que aquí la presentación es importante para que, como dices tú, no juegue. Ahora bien, ¿cuándo se hace un futuro aumento de capital y se dice que no se va a sacar el capital, sí tendría que ser dentro del capital contable, no de una cuenta acreedora? Y para poder sacar, obviamente, ese dinero, que sí se puede hacer con otra acta, obviamente tendría yo creo que la obligación de determinar entonces todo lo que se dejó de pagar con relación a esa parte de irse a la parte del pasivo, sí, como una cuenta acreedora, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado cómo se contabiliza, muchísimo cuidado que se toma, y obviamente cuando nosotros vamos a adquirir una acción, lo que tenemos que ver es precisamente todo ese bagaje de todas las cuentas que influyen en el capital. ¿Sí me explico? Porque si esas obligaciones, fíjate, se convierten en acciones, deben de entrar con una situación especial, no igual a las que corresponde a los que estaban, porque entran casi en igualdad de circunstancias, teniendo para sí todos los derechos y todo lo que ha adquirido o todo lo que ha logrado la persona moral durante el transcurso de su vida, ¿no? Uy, pero ahí te va otra que es peor. Nada más digo para todos los que nos ven que quede nada más como chisme y referencia. ¿Cuántas veces se emiten obligaciones en el ánimo de sustituir verdaderamente solo a un socio? De tal manera que yo soy la sociedad y yo emito somos socios Sergio, Javier y yo. Y al momento de que Javier quiere vender y pues no quiere pagar impuestos, entonces yo emito primero un préstamo a Javier y a la par luego pido obligaciones a Jesús. Al final del día le digo, ¿sabes qué, Javier? No me pagas como sociedad, te recojo la acción, se permite por la ley de sociedades mercantiles y máximo la puedo yo tener 3 meses. Entonces luego volteo con Jesús y le digo, ¿qué crees? No tengo para pagarte tu obligación, pero pues ahí te van estas acciones que por aquí me encontré. Y ya, o sea, caso cerrado cuando es falso. O sea, realmente una obligación es un valor más, no es un valor a sustituirse. Ahora, fíjate, hay una situación. Recordemos que estamos hablando de la acción como un documento
que es el que sustenta una persona moral, ¿sí me explico? Independientemente de que haya diferencia entre una acción que se puede transmitir con un simple endoso, teniendo en cuenta que inclusive puede estar en garantía, como lo que estabas marcando, Carlos, ¿sí me explico? De ese préstamo que está en garantía, y que tú tienes un año, o sea, un año tú no puedes adquirir las propias de la sociedad, las propias acciones, ¿sí? O lo prestas en forma personal tú y que te firme, obviamente, en garantía con determinado tiempo, ¿no? Entonces, yo las adquiero, sí me explico, pero adquiero también todos los derechos que tenía Javier, ¿eh? Ese es el gran problema cuando se hace esa transacción, ¿sí? Pero fíjate que ahí te va un punto básico. Yo lo he visto mucho en los clubes de golf, que son clubes muy exclusivos. ¿Y por qué lo menciono? Porque el mantenimiento de esos clubes pues, son cantidades altísimas, más allá de los 15,000 pesos mensuales. Entonces, cuando alguien, porque ahí sí son socios realmente, no al estilo Sams o Costco, que dicen que somos socios y no me llevan a asambleas de socios. Entonces, cuando ellos deben un monto muy alto por cuotas de mantenimiento o reglamento y estatuto, se vale que les retiren las acciones. Y claro, las vuelven a colocar. Recordemos, 3 meses máximo, lo dice el 134 de la Ley de Sociedades Mercantiles. Y aquí el tema es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la famosa cuca? ¿Y a qué valor las está vendiendo? Porque si es una acción a nombre de Javier, pues obviamente tiene él que decir que las está haciendo la transmisión de la propiedad, y para efectos fiscales se llama una enajenación, y es al valor que se colocan en donde puede tener una pérdida o una ganancia en enajenación de acciones, cuando a lo mejor ni tiene el dinero para poderlo hacer, ¿no? Así es. No, y es que es muy triste porque yo como sociedad me quedo a las acciones. Máximo las debo recolocar en 3 días. Digo 3 meses, perdón. Y si en 3 meses no se extingue, pero ese movimiento mercantil, ¿qué traducción le damos en lo fiscal? Sí, es... Aquí nada más, ya casi estamos terminando nuestro tiempo, mi querido maestro. Ya me he hecho mi último comentario. Tendríamos que cuidar, queridos colegas, primero, si tienen la cuenta de aportaciones para futuros aumentos de capital, esa es una verdadera estupidez. O sea, busquemos la forma de solucionar ese problema porque es un foco rojo para el SAT. O sea, chequemos qué se tiene que hacer, si se tiene que incrementar el capital, si se tiene que pasar al pasivo, lo que tengan que hacer, pero ya háganlo. En el caso de que hayan suscrito capital, pero tengan capital suscrito no pagado, debiese reflejarse dentro del balance, dentro del capital contable, como capital suscrito no pagado, y serían acciones que aparecen como acciones de tesorería, acciones en caja. Hay otro tema, cuando ustedes quieren capitalizar aportaciones para futuros aumentos de capital, pero que tienen el problema de que no quieren darle el control al nuevo accionista. La acción es el tipo de acciones que mencionaba mi querido maestro Milla, de que son acciones preferentes, donde te digo que es una acción que no tiene derecho a votar, pero como te quito un derecho, te compenso de otra forma, y entonces en ese momento logro poder capitalizar una aportación para futuros aumentos de capital sin tener el problema de que el control de la empresa se haya dejado en otras manos. No lo haga solo en casa, en realidad sí requiere siempre que esto lo vea un abogado corporativo, que lo vea alguien que sea versado en el tema, porque se pueden hacer muchas cosas que después nos llevan a más problemas. Ya a nivel persona, las acciones se pueden heredar, se pueden donar en usufructo, hay infinidad de cosas que podemos hacer ya dentro del ámbito personal con esas acciones de empresas. Bien, Sergio, ¿qué opinas tú de la problemática de la contabilización de todo esto? Bien, pues mira, yo creo que la primera parte, hablando de las aportaciones para futuros aumentos de capital, pues lo tenemos muy claro en
en la norma de información financiera, y está muy preciso. Si no cumplimos con los requisitos establecidos en la norma, pues eso no se considera como una aportación para futuros aumentos de capital, sino se consideraría como pasivo desde el punto de vista contable. Hablar de las obligaciones como tal, pues estamos haciendo referencia a prácticamente lo pasivo, y hay diferentes formas. Bueno, a final de cuentas, todos para los pasivos se pudieran capitalizar en este sentido, pero en caso particular habría que ver cada uno de ellos. Me estoy refiriendo a las aportaciones y los otros conceptos que estuvieron mencionando. Creo que a final de cuentas nuestro tema es cuenta de capital de aportación al cierre, desde el punto de vista contable al cierre y desde el punto de vista fiscal. Para efectos de regresar a este punto, porque estuvimos navegando en diferentes áreas y diferentes tipos de supuestos, yo haría dos conclusiones o tres. La primera de ellas es que para efecto de lo que sería el cierre es que efectivamente se haga el cálculo de acuerdo con lo que sería la ley, se haga la actualización correspondiente y como tal se presente la información efectivamente que se coteje las aportaciones que se hayan recibido en lo que es la contabilidad. Dos, que se esté de acuerdo con lo que el libro de actas y registro de accionistas en este caso, y muy bien, ya. Bueno, bien, mi querido Francisco, tu último punto de vista, mi querido Carlos. Bueno, pues yo creo que como bien lo han platicado ya, aquí la temática es que siempre se trae un desorden en las empresas y esta cuestión societaria debe estar totalmente como kosher, así, planito, bien hecho. Algo que decía Javier, que a mí me tocó vivirlo en la práctica. Sí es importante que el corporativista o el abogado mercantilista lo sepa, pero definitivamente requiere lo fiscal, porque dicho con el respeto que se merece cada profesionista, pero no le saben luego a lo fiscal. Lo digo en ese sentido sano, de que se les ocurren cada cosas que dices, espérame, no, porque esto va a salir peor en lo fiscal. Oye, y es que le muevo y aquí vamos a hacer a mí me tocó, vamos a capitalizar obligaciones y espérame tantito, eso es anexión. Entonces se ve muy fácil en el acta de asamblea, pero no en los libros ni en lo que va a pasar con lo fiscal. Entonces, pues simple y sencillamente yo creo que la unión de la multidisciplinaria es lo más importante y creo yo, salvo la mejor opinión de ustedes, que el fiscalista es el que le batea a todos, hasta ser especialista en todas las áreas, pero eso es lo más importante. Como el fiscal es consecuencia de actos laborales, civiles, mercantiles, está forzando a que el profesionista se empape en todas ellas, el buen fiscalista. Entonces, por eso es que pues, es un área muy entretenida, muy divertida, y pues simplemente reforzar que hay que estudiarle, hay que pedalearle, y más en esta cuarta transformación. Recuerden, ladrón que roba ladrones de la cuarta transformación. Entonces, pues ahí estar muy atentos. ¿Y dónde te podemos localizar, amigo? El libro de Reforma Fiscal 2021, ¿cierto? Pues estamos con mi nombre como Burguá Toledo y Asociados o como Burguá Editores en Facebook, en LinkedIn y también en Twitter. Ahí estamos. Bien. Bueno, Perdón, mi querido maestro, nada más un comentario muy breve. El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación que tenemos un nuevo gobernador de Palacio Nacional. Sí, es cierto. ¡Qué bárbaros! Esto es algo de tradición del México imperial porfirista y tiene un toque español. En el Universal viene un artículo donde nos hablan de este gobernador de Palacio Nacional, y la realidad es que este pejecito que tenemos ahora ya se siente Porfirio Díaz, el maldito. Entonces tendremos que ver qué hacemos. Ojalá y ¿cómo se dice? Termine pronto esta pesadilla, porque cada día están destruyendo más
lo que ya teníamos de país, aunque sí le faltaba mucho, cada vez tenemos menos. Entonces ahora tenemos un gobernador de Palacio Nacional como una tradición del México imperial porfirista y con toque español, perdón. O sea, y bueno, ok. ¿Y dónde podemos localizar, Pancho? ¿Y vas a estar en Palacio como gobernador? No. Muy bien, amigos chairos que me la quieran mentar, yo me estoy en Tax Day México, dentro de Facebook o en taxday.com.mx. Perfecto. ¿Dónde te localizamos, Sergio Abarca? Gracias, pues mira, mi correo es viscosat-2010@hotmail.com. Bien, pues muchas gracias. Bueno, no olviden ustedes, Reformas Fiscales 2021, varias plumas muy distinguidas, como mi querido Javier Martínez Ibáñez, aquí escribió algo. También tenemos, y es muy importante, procedimiento de defensa fiscal. Jóvenes, los que nos gusta el fiscal y queremos ver punto por punto, sin leerlo todo, sin oírnos a un punto específico, no hay más libro más que para que sepan. Bueno, y no soy socio, simplemente me gusta leer lo que me ayuda a hacer cada vez mejor. Bien, pues obviamente, como ustedes ven, como dice Carlos Burgoa, no nada más un fiscalista, sino un fiscalista que sepa de esto, porque esto, jóvenes, es mucho de derecho, mucho de contabilidad, mucho de fiscal, mucho de los socios, lo que pretenden hacer, lo que quieren hacer, el futuro de su empresa, el futuro de ellos. O sea, realmente abarca un amplio conocimiento. Su servidor y amigo, obviamente, en millaarufe@yahoo.com.mx y Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal en redes sociales. Y fíjate, Pancho, que aquí hay una persona que nos dice, buenos días, un placer verlos, que toca cada viernes, dice que ya los videos no son completos, los que ustedes suben de este programa. Tenemos ahora un nuevo concepto, un plan de negocios. Digamos que tenemos nuestro Netflix, el producto se llama IMEFI Online, y ustedes, al tener el IMEFI Online, tienen acceso a todos los programas, a los historiales, a una serie de información adicional, tienen acceso al marco fiscal digital, en donde encuentran infinidad de información, y los precios realmente son muy, muy accesibles. Valdrá la pena que se incorporen a este nuevo servicio, y lo que ocurre es que este programa aparece una semana, al llegar el siguiente programa ya nada más aparece una parte, y se invita a que se incorporen a IMEFI Online. Oye, es importante esta situación, o sea, si quieren durante esta semana ver durante una semana de aquí al próximo viernes este programa completo, obviamente, y no sé si estén posibilidades de que se pueda grabar o no este programa, por ejemplo, en esta semana. ¿De acuerdo? Entonces, Guadalupe Conde, Rubén Torres, Alegría Delat, Yasmín Parra, Susana M. Romero, Tigre González, en fin, muchísimas gracias a todos los que hacen posible este programa. Son ustedes, por supuesto. Nuestro programa llega al fin, y nada más queremos agradecer, obviamente, a nuestra directora general de IMEFI TV, Jessica Rueda Rentería, al director de producción, Luis Valiente, a nuestra gerencia de mercadotecnia que encabeza Nelly Bastida, y a todos los que hacen posible que llegue esto a sus hogares, ahí con ustedes. ¿De acuerdo? Y no se les olvide que nos vemos el próximo viernes en su programa, que nos va a tocar otra vez el próximo viernes, Debate Fiscal.